Bien, estamos con Silvia Margarita Cordero Padilla. Ella es salvadoreña, ha llegado hace 20 años a Suecia y es encargada de enseñar el castellano acá en Suecia. Margarita, tus saludos para los maestros y estudiantes del Perú. Un saludo muy caluroso a todos por allá. Darle las gracias por la labor que están haciendo tanto los docentes y a los estudiantes también, que son la razón por la que uno trabaja, ¿no? Así que muchísimos saludos y éxitos en todo. Margarita, en estos 20 años de labor, ¿qué nos puedes decir sobre tus experiencias enseñando el castellano? Soy profesora de vocación, así que para mí fue una alegría haber podido desempeñarme en este campo desde que llegué prácticamente. Primero como profesora de castellano como tercera lengua, es decir, a suecos que están aprendiendo el idioma, y posteriormente como profesora de castellano para chicos hispanohablantes, es decir, a chicos que en su casa, por lo menos uno de sus padres, habla el idioma y lo usa de manera diaria. Entonces, sobre todo en este segundo grupo, para mí ha sido súper importante y muy gratificante el trabajar con ellos, porque es una manera de mantener el idioma. Es una lengua en el exilio que al tener esta clase es una manera de validarlo y de decir lo importante que es, no solo porque se usa en casa, sino que porque es un idioma sumamente amplio. También fuera de cámaras conversábamos de que tú trabajas en un municipio que atiende las diferentes lenguas minoritarias, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo asume el municipio de Lund este proceso. Bueno, aquí en Suecia de Educación establece el derecho de los estudiantes que no tienen sueco como primera lengua o que tienen otra lengua a diferencia del sueco, que reciban estas clases. Son optativas y queda a criterio de cada municipio cómo organizarlas. En el caso de Lund, lo que se ha hecho es se ha creado un centro de lenguas donde se coordinan toda esta necesidad. Es decir, por ejemplo, ahorita tenemos 49 lenguas diferentes y es el centro el encargado de contratar al personal calificado y luego darle su formación profesional. Luego cada una de las escuelas envía un listado de la cantidad de estudiantes que tienen la necesidad de estas clases, especificando en qué lenguas, y es el centro el que se encarga de enviar a los profesores a dichas instituciones. ¿Nos puedes nombrar algunas de esas lenguas en orden, tal vez de las mayoritarias a las minoritarias de las que atienden? Lo que sé sí con seguridad es que las 3 lenguas que tienen mayor cantidad de estudiantes en ese orden, en primer lugar está el árabe, en segundo el inglés y el tercero el castellano. Y luego la cantidad de alumnos generalmente va reflejando también la situación política. Porque yo sé, por ejemplo, que en la época de los 70, 80, cuando habían bastantes inmigrantes latinoamericanos, el español incluso el castellano tenía mayor número de alumnos comparado con lo que hay ahora. Este tratamiento de las lenguas a nosotros como Universidad de la Amazonía nos preocupa bastante porque también tenemos estudiantes de 20 pueblos originarios, ¿no? Entonces es bueno tal vez subrayar de cómo es que atienden, ¿no?, el municipio de Lund a estas 49 lenguas, o sea, ¿tienen maestros para las 49 lenguas? Definitivamente, lo que el Ministerio de Educación ha hecho es crear un plan de estudio que es válido para toda la escuela obligatoria y luego hay 3 cursos diferentes para cada uno de los años de bachillerato. Entonces, este plan de estudio es seguido por todas las lenguas independientemente de cuál sea. Estamos hablando de todas las lenguas independientes del sueco e independientes también de las lenguas minoritarias en Suecia. Entonces, todos los profesores, independientemente de qué lengua sea, es decir, sea árabe, inglés, castellano, todos tenemos que desarrollar nuestra clase basados en este plan de estudio. Luego, el centro aquí en Lund, yo sé que también en otros lugares siempre es importante contratar a un profesor, se dice un profesor idóneo, es decir, tiene que ser un profesor o profesora que tenga esa lengua como lengua materna. Y todo eso lo financia el municipio, la contratación de los docentes. Exactamente, sí. La producción de materiales y todo. Es con fondo del Estado. Bueno, producción de materiales, cada
dependiendo del número de estudiantes, así se nos asigna un presupuesto para la compra de material y queda el criterio de los docentes si se va, cómo se va a invertir ese dinero. Por lo tanto, pero si es para material. Claro, por lo tanto, el cultivar, el aprender un idioma se convierte en una situación de derechos. Acá. Exactamente, y en este caso, más que el aprendizaje, es la mantención de un idioma que ya se tiene, porque hay que recordar que los estudiantes a los que se les brinda este servicio son estudiantes que ya tienen conocimientos básicos. No es un idioma de principiantes, sino que es un idioma que está nutrido y que ha surgido, que se ha mantenido y que se sigue cultivando en casa. Entonces, pero al mismo tiempo algunos contraargumentan, bueno, si lo tienen en casa, ¿por qué es necesario este tipo de clases? Y es sumamente importante porque, claro, de todas maneras, aunque se use de manera diaria, muchas veces el tipo de contenido sobre el que se habla siempre es el mismo, entonces es un vocabulario bastante reducido, mientras que en las clases se tienen que tratar a diferentes áreas y también se cultivan las diferentes habilidades, porque estamos hablando también de lectoescritura. Además, al juntar a chicos de las más o menos las mismas edades, eso hace que también ese idioma vaya creciendo. Entonces la clase es la misma, al mismo tiempo que uno va que se va modificando de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de los alumnos, pero el punto de partida siempre es el mismo. En esa misma clase hay diferentes edades y también diferentes niveles lingüísticos, pero la clase es la misma. Por ejemplo, todos van a trabajar con textos, luego el mismo tipo de texto, luego la complejidad con la que cada alumno va a producir ese texto dependerá del nivel que tienen en la lengua. Pasando ya a otro plano, ¿qué es lo más significativo que nos puedes referir al respecto a tu labor profesional en estos 20 años que tienes acá en Suecia? Convencer quizás al estudiante que estamos ahí para enriquecernos mutuamente, que es cierto que uno de profesor es un guía, sin olvidar que los alumnos muchas veces tienen conocimientos que nosotros no tenemos. Y sobre todo recordarle, muchas veces uno tiene a estudiantes que le da una prueba, le da la corrección y los estudiantes se concentran mucho en aquellos aspectos en los que fallaron y se olvidan de todos los logros que han tenido. Y rescatar esos logros es sumamente importante porque es ahí donde los estudiantes se dan cuenta, wow, si es que yo puedo ya todo esto, lo que me hace falta es pulir el resto. Entonces rescatar lo que los alumnos ya tienen. Otro de los aspectos que nos ha llamado bastante la atención es de que entre estudiante y maestro acá se llaman por su nombre, sí, ¿no? Entonces, a diferencia en el Perú, ¿no? Como que hay una especie de diferencia entre llamarlo por licenciado, o por magíster o por doctor, ¿no? Cuéntanos estas experiencias de horizontalidad que de alguna forma se practica acá en Suecia. Bueno, mi primera experiencia de hecho fue cuando yo cuando estaba en El Salvador, cuando yo era un estudiante. Hasta el 6º grado fui a un colegio donde tenía que llamar de profesor, señorita, maestro, profesor. Al comenzar el 7º grado cambié de institución y lo primero que nos dijeron, aquí todos somos iguales, aquí todos nos llamamos por nuestro nombre. Y yo recuerdo aquel choque y alguien preguntó, pero no es una falta de respeto. Y me marcó mucho que el docente en ese momento dijo, no, el respeto lo tenemos porque somos personas, independientemente del grado académico o no grado académico, o sea, nos respetamos por la esencia de ser personas, no por el conocimiento acumulado que podamos tener. Y aquí en Suecia, en general, a todo el mundo se le llama por su nombre. Y es eso, ¿no? Que el respeto se gana en el día a día. Y tiene que ser mutuo. El que me llamen por mi nombre, el que incluso podamos reírnos en clase y hacer bromas, no quiere decir que me falten al respeto, sino que todo el mundo sabe cuáles son los límites, cuáles son las reglas y la clase funciona sin problema. También hablábamos sobre los intercambios estudiantiles, ¿no? Que estudiantes de Suecia viajan a Francia, a España o Alemania, ¿no? A convivir con otros estudiantes. Cuéntanos un poco de esas experiencias, ¿cómo se da? Bueno, esa no es una práctica que nosotros tengamos en el Centro de Lenguas Maternas por la composición jurídica que nosotros tenemos, pero sí es algo que algunas escuelas lo implementan.
no es generalizado, depende mucho, no tanto de las escuelas, creo que las escuelas en general lo ven como muy positivo, pero al final siempre depende de que exista un docente que quiera realizar este tipo de intercambios. Y en los lugares, en las escuelas en las que se hace, la idea es que los estudiantes suecos vayan a ese país donde tienen la lengua que estos suecos están aprendiendo, y que en su momento probablemente la contraparte venga a visitar a Suecia. Y no es solamente por el desarrollo de la lengua en sí misma, sino también en la experiencia cultural, porque aquí en general el currículo de lengua, sea ya de sueco, de inglés, de tercera lengua o de lengua materna, siempre promueve la comprensión cultural, porque la lengua se ve como la expresión en un contexto, y no basta con solamente poder las reglas gramaticales, poder utilizar el idioma, sino que también hay que poder usarlo en un contexto, y una de las mejores maneras de aprender ese contexto es visitándolo. Qué interesante. También tenemos referencia de que prácticamente en Suecia casi hay migrantes de todo el mundo, ¿no? Y en las clases que tú nos has invitado, hemos tenido la grata satisfacción de conocer a hijos, ¿no? De chilenos, de argentinos, de nicaragüenses, guatemaltecos, españoles, ¿no? Qué interesante. ¿Qué nos puedes decir sobre esa riqueza cultural de estos chicos o de las familias de donde ellos proceden? Es precisamente eso, riqueza cultural, y es un ambiente fantástico para que los jóvenes también entiendan que nos une algo muy importante, que es el idioma, que tiene una gran diversificación, que tenemos muchas cosas en comunes, que tenemos muchas cosas que ofrecer, y que sí tenemos diferencias, pero que en esencia somos parte de una misma cultura. Y lo mejor de todo es cuando ellos pueden compartir sus propias experiencias, porque claro, yo tengo mi marco de referencia, yo crecí en El Salvador, viví ahí la mayor parte de mi juventud, pero claro, yo desconozco totalmente la realidad en otros mundos. Entonces por eso es importante ese encuentro de esos jóvenes, porque entre ellos pueden compartir cosas que yo no les puedo dar. Así es. Entonces se puede decir de que también es un aprendizaje mutuo, ¿cierto? O sea, ellos también vienen con todo un cúmulo de experiencias de sus particularidades culturales. Entonces el nutrirnos o el nutrirte, ¿no?, entre tus alumnos y tú es recíproco, ¿cierto? Por supuesto. Claro. ¿Qué nos dirías a todos los maestros de la Amazonía que justamente trabajamos con diversidades culturales bastante similares, con diversidades lingüísticas también? ¿Cuál sería tu mensaje? Rescatar el que independientemente de dónde vengamos, al final lo que nos une siempre es que somos seres humanos, y qué lindo es que todos seamos diferentes, y sobre todo el que todos estemos dispuestos a crear espacios para que esa diversidad sea expresada, para que cada quien pueda sentirse orgulloso de dónde es, de lo que tiene que ofrecer, porque ver crecer a los alumnos en la confianza que tienen en sí mismos, y sentir, bueno, yo existo, yo represento mi cultura, y es una cultura que también aporta a la sociedad, darles ese sentimiento es sumamente importante. Y también resaltar el que todas las lenguas tienen el mismo valor. Bien, Silvia, cerramos esta entrevista, no sin antes agradecerte a nombre de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Estamos muy agradecidos, estamos en el hogar de Silvia, quien el día de hoy nos ha participado de un almuerzo, ¿no?, de confraternidad, y verdad que estamos sumamente agradecidos, no solamente por lo del día de hoy, sino porque también hemos estado intercambiando experiencias en las aulas durante la semana. Bueno, para mí también darles unas gracias, el agradecimiento es mutuo, porque así como ustedes han venido y no solamente me han enriquecido a mí, sino que han enriquecido mi aula, porque al ver a mis estudiantes compartiendo experiencias, haciendo preguntas, ha sido fantástico, así que muchas gracias a ustedes también. Muy bien. Gracias.
ma ke akae